nos toma este grito de independencia, pues sí, con Ayotzinapa también, pues sí, con Tlatlaya también, que es un hecho que sacude por una agresión directa a la población civil en cualquier circunstancia que sea, o quien quiera que fuera esta población civil por parte del ejército, y otros casos y situaciones que nos tienen muy atrapados en materia de derechos humanos, en materia de situaciones que no hacen fácil celebrar un grito de independencia. O que nos hacen celebrarlo fuera o por otro lado de donde va a celebrar el gobierno, ¿no? No con este gobierno o no al lado de este gobierno, al menos yo así lo estoy celebrando, ¿no? No dejaré de celebrarlo, no he dejado de llamar a celebrarlo, pero no al lado de este gobierno. ¿Y qué celebramos hoy, Pedro Zambrano? Bueno, es curioso porque Hidalgo, como Porfirio Díaz y como otros personajes, no son en este momento personajes históricos, son personajes del debate político permanente. En ese sentido, yo también quisiera distinguir entre mi papel como historiador, en el que trato de ser como tal historiador que comprende el pasado, y mi papel como analista del uso político de la historia en este momento, ¿no? Y en este momento, bueno, de algunos años para acá, yo digo que más o menos de 92, 93 para acá, hay un ataque constante, permanente de los intelectuales al servicio del gobierno, y lo digo con toda la connotación de ese término, al servicio del gobierno, para defenestrar o, llaman ellos, desmitificar a personajes como Hidalgo. Hidalgo son sus personajes favoritos para atacarlo, y entonces hoy en las redes, estaba yo en el Twitter hace rato, en el Face, de lo que más suena, incluso los analistas del PRI, no olvídate de los peñamotos, los analistas del PRI, las cuentas de Twitter de analistas del PRI, el tema es que Hidalgo no quería la independencia y que Hidalgo gritó viva Fernando VII. Y ese es el tema, eso es lo que quieren resaltar ahora, más allá de lo que vaya a gritar, porque así lo obliga incluso la ley Enrique Peña Nieto y todos los demás ejecutivos locales y municipales en todo el país, más allá de lo que vayan a gritar, su tema es ese. El tema desde hace unos años para acá, y muy particularmente del 2010 para acá, es ese, ¿no? Querer convencernos de que Hidalgo se dejó arrastrar por un frenesí sanguinario y que solo destruyó sin aportar. A ver, buen punto. ¿Y por qué querría quien fuere defenestrar a Hidalgo, digamos así, o restarle ese peso histórico de haber convocado a la independencia de México? Yo tengo una hipótesis, pero que no tiene que ver solamente con Hidalgo. Tiene que ver con Hidalgo, con Juárez, con Villa y Zapata, con Lázaro Cárdenas. La hipótesis de que estos historiadores, y no sé si el gobierno, pero el gobierno los apoya o les da cartel, que se apoyan mutuamente. Por ejemplo, todos los que vieron falsificados de la historia, todos y cada uno de ellos dieron por buena la verdad histórica de Murillo Karam y fueron incluso más allá de ella. Es decir, hay una relación directa de estos historiadores con el gobierno. Lo que pretenden es descalificar todo momento en el que el pueblo toma el presente en sus manos, todo momento en el que el pueblo actúa directamente, de manera colectiva en la historia, tiene que ser descalificado porque para ellos es solamente desastre, sangre y destrucción. Y entonces ellos exaltan todo aquel momento en que un gobierno autoritario logra excluir al pueblo de la toma de decisiones. Por eso están tan emocionados ahora con Porfirio Díaz, y por eso su héroe favorito es Porfirio Díaz. Esa es mi hipótesis sobre Hidalgo, y en general sobre esta visión de la historia que tienen ahora. La presentó muy bien al principio de este ciclo, durante la sección de Salinas, que hay dos libros clave, uno de ellos el de Luis González de Alba, Las mentiras de mis maestros, un libro lleno de mentiras por todos lados, pero mentiras muy gordas, y Héctor Aguilar Camín, que escribió un libro titulado La coerción ilustrada, que recoge esta idea según la cual México ha progresado gracias a élites ilustradas, a pesar de un pueblo permanentemente retrógrado, insensible, oscurantista, etcétera, ¿no? Y esa es la idea. Pedro Zambrano, ¿y es cierto que Hidalgo gritó viva Fernando VII? No sabemos qué gritó Hidalgo. Justo estaba yo revisando los materiales. Felipe Echenique March, un historiador de Lina muy interesante, ha reunido en 3 gruesos tomos todos los documentos de Hidalgo y sobre Hidalgo. Entonces, no sabemos qué gritó porque es un grito espontáneo, no lo tenía planeado. No sabemos qué gritó. Entonces, hay 3 testimonios posteriores de gente que contó lo que gritó. En uno de ellos aparece la frase de Fernando VII, en otro aparecen otras frases, y en otro solo dijo que arengó al pueblo.
y no dice qué gritó. ¿Qué gritó? Y son testimonios muy posteriores. Por ejemplo, casi todo lo que sabemos de las reuniones realizadas en casa del cura Hidalgo después del chocolate, cuando Allende y Aldama y los demás dicen no queda más remedio que huir, lo cual es lógico y natural, era la reacción lógica, dicho sea de paso, y que Hidalgo exclama algo parecido, no queda más remedio que ir a coger gachupines. Los testimonios que cuentan qué pasó ahí son los testimonios de los insurgentes presos ya ante sus jueces, cuando los estaban interrogando los jueces, dicen, no, pues estuvo así y así. Entonces, eso sabemos por esas reconstrucciones, cómo estuvieron esas reuniones, cómo el cura Hidalgo va a tomar el control de la congregación de Dolores y luego va a llamar a misa y que además era muy importante porque era el día de la Virgen de Dolores, justamente el día de la fiesta grande del pueblo. Entonces, no nada más llega la gente porque convoque a misa, está convocando a misa el día de la fiesta grande, que coincide, ¿no? el día, y entonces se dirige al pueblo. ¿Qué gritó? No sabemos. Uno de los testimonios dice que gritó viva Fernando VII, otro dice otras cosas, y un tercero solo habla de generalidades y testimonios posteriores. Tres testimonios de gente que dice que gritó. Hay muchos testimonios que dicen que arribó al pueblo, ¿sí? Eso y que los llamó a la lucha, pero lo que dijo no lo sabemos. En cambio sí sabemos muchas otras cosas. Hay un montón de decretos y de proclamas de Hidalgo de su puño y letra que permanecen, y por lo tanto podemos decir que por lo menos desde que llega a Celaya y es nombrado capitán general, una asamblea, ahí los insurgentes, el pueblo en armas, 40,000 indígenas y mestizos, le quitan el mando militar al capitán Allende y se lo entregan a Hidalgo, y en ese momento Hidalgo lanza una proclama en la que habla con absoluta claridad de independencia y de libertad. Déjame, Pedro Salmerón, regresar a ese punto de lo que sí se sabe con contundencia de la postura del llamado de Hidalgo, precisamente en aquellos momentos donde pues se estaba construyendo la llamada independencia de México. Hoy que estamos en este 15 de septiembre, que es cuando se ve el grito, y luego me cuentas si es el 15 o el 16 o esto que también tiene que ver con cumpleaños y otras cosas. Así es. Volvemos en un momento más. Bueno, estamos con Pedro Salmerón, el historiador, en esta fecha del grito de independencia en México. Bueno, pues está en un rato más la ceremonia del grito de nuestro país, con lo que, bueno, se conmemora nuevamente este periodo de independencia respecto al Imperio Español. Y que, bueno, pues desde luego nos lleva a revisar la historia, a revisar el significado que tiene, que año tras año la sociedad mexicana se reúne en las plazas de diferentes maneras o en sus casas a comer pozole o lo que sea. Es una fiesta nacional sin duda importante y de eso hay que hablar en los términos diversos que hay que hablar. Pedro Salmerón, a pesar de que dices, no sabemos qué gritó Hidalgo el día del grito, porque hay testimonios, pero fue un grito espontáneo y exactamente no se supo qué gritó. Lo que sí hay es materia que constata con mucha más claridad la postura y los llamados de Hidalgo precisamente por la independencia. Y ahí te quedaste. Así es. Los documentos, el primer documento en el que habla claramente de independencia y de libertad política, y además define de manera espectacular la libertad política y darle un nombre ilustradísimo, un personaje que, dice don Luis Castillo Ledón en su biografía clásica sobre Hidalgo, y lo fundamenta, un personaje que hablaba 7 idiomas, por ejemplo. ¿Qué es eso que hablaba 7 idiomas? Hablaba latín porque era cura, español obviamente, hablaba francés e italiano. Francés porque es la lengua que trae la ilustración. Y hay testimonios, Paco Ignacio Taibo los ha encontrado, de traducciones de obras de Molière al castellano. ¿De Hidalgo? ¿Sí? Hablaba italiano. ¿Y cuáles son los otros 3 idiomas que hablaba? Náhuatl, otomí y purépecha. Se hablaba francés e italiano para estar conectado con el mundo, latín por su profesión, pero además hablaba la lengua de los naturales. O sea, como un personaje. Y traducía y les hablaba directamente, ¿no? Entonces, Hidalgo, este personaje ilustrado, muy sabio, muy cercano al pueblo, desde mucho tiempo antes, define la libertad política de manera maravillosa desde Celaya, es decir, desde 4 días después del estallido de la insurrección, y a partir de ahí va a haber 17 menciones a la palabra independencia en los documentos posteriores de Hidalgo. Pero además de llamar a la independencia... Llamar a la independencia, claro, independencia, además. Llamar
independencia y soberanía con esas palabras, ¿sí? Separación completa del Imperio Español. Hay documentos profundamente revolucionarios que distinguen desde el primer momento el movimiento revolucionario en México de los que están ocurriendo en otros lugares de la América Española. ¿Cuáles documentos? Los decretos dados en Guadalajara que firma Hidalgo, dado en mi palacio de gobierno como jefe de Estado, o sea, se asume ya como el jefe de un Estado que están haciendo. Todavía no se llama México. Hidalgo no llama México, Hidalgo le llama casi siempre la América Septentrional Española. México se llamaría después, iría naciendo la idea del nombre posteriormente, pero ya la clara idea de un Estado soberano. Y estos documentos profundamente revolucionarios son, en primer lugar, la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud sin indemnización de ninguna especie, es decir, rompe toda la idea previa de la posibilidad de que un ser humano sea propiedad de otro. ¿Sí? Y además, so pena de muerte a los dueños de esclavos que no los liberen. Es decir, es un cambio absolutamente radical e inmediato, y que quedaría desde ahí en la legislación mexicana. ¿Sí? Cualquier individuo que pise el territorio mexicano por el simple hecho de pisarlo es libre, dice la Constitución de 1824. ¿Sí? La supresión de alcabalas y tributos, que son la mayor presión económica sobre los indígenas. La supresión de las castas, es decir, la idea precisa de que todos somos iguales ante la ley. Ya no hay diferencia entre españoles, castas e indios, sino igualdad completa ante la ley. Y decretos que hablan de la destrucción del latifundio y de la preservación de las tierras de las comunidades indígenas. ¿Sí? Es un proceso que entra en un ciclo profundamente revolucionario, en un personaje que ha caudillado a 50,000 indígenas y mestizos que se van a la guerra por hambre. Se nos olvida que este país, que por encima era el país de la plata, en la segunda mitad del siglo XVIII, el país de las fabulosas catedrales barrocas, era también un país donde cada 7 años había una hambruna y la gente se moría en las calles como moscas, ¿sí? Cada 7 años, más o menos cada 6-7 años el ciclo del hambre. Ese era el país en el que se vivía, ¿no? Como diría el cura Morelos en Los Sentimientos de la Nación, 1 año y medio después de que se suma al cura Hidalgo, ¿ya? Hay que promulgar leyes que moderen la opulencia y la indigencia, ¿no? Qué vigente está. Sí. Totalmente. Hidalgo y Morelos, como dos grandes personajes de la historia de México. El 15 o el 16 hay que celebrar el grito de independencia. Yo creo que la práctica de celebrarlo el 15 por la noche tiene lógica, porque si es una verbena popular, una fiesta nocturna y el día siguiente es feriado, se entiende. Es evidente que se hizo para festejar también el cumpleaños de Porfirio Díaz, que era su cumpleaños, pero el 15 es el día que Hidalgo toma el control en la noche del 15 al 16, Hidalgo toma el control del pueblo de Dolores. Y en la madrugada del 16 es cuando da el grito. El grito en efecto se da en la madrugada del 16, pero es desde la noche desde el 14 que le llegan los avisos a Hidalgo, está tomando providencias. El 15 se toma la decisión. Y en ese momento Hidalgo, que era un conspirador de segundo nivel, no estaba en la cabeza de la conspiración. El verdadero jefe militar, el que tenía los planes, era Allende. En ese momento Hidalgo, al tomar la decisión y al actuar en consecuencia, se pone a la cabeza del movimiento. Entonces, para mí son 2 o 10 pueden ser, ¿no? O sea, está muy bien, es aquí, 16, sí. No pasa nada. Sí, y el cumpleaños de Porfirio Díaz, pues... Es que lo celebren ellos, ¿no? Bueno, también existe, y también estamos en un centenario de Porfirio Díaz que ha hecho que la figura esté, revisada en estas fechas, precisamente de 2015. Pedro Salmerón, en este 15 de septiembre, regresamos en esta charla contigo. Gracias por estar aquí. Volvemos. Salmerón, estamos en la parte final de este programa, que te agradezco siempre. Bueno, déjame recuperar lo que la presidencia de México divulga, ¿no? Es decir, es interesante ver cómo la presidencia de México, teniendo como fuente el ejército, la Sedena, habla de esta noche. Dice: la noche del 15 de septiembre de 1810,
pasó a la historia como uno de los acontecimientos más significativos para nuestro país, ya que es la fecha que tuvo lugar el grito de independencia, hecho protagonizado por el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, en la población de Dolores, Guanajuato. Hidalgo, como muchos otros mexicanos, adoptó los ideales independentistas que desde 1809 se extendían en el país a través de grupos liberales. Uno de estos, el de Querétaro, encabezado por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. Otros personajes más de esta historia. Sí, pues Miguel Domínguez va a pasar a la historia como un conspirador chocolatero, hombre. ¿Chocolatero? Sí, pues eran unas conspiraciones ahí, se reunían a tomar chocolate y el jefe real era Allende en la conspiración, ¿no? Pero no le quites mérito, independientemente del chocolate. No, porque no, claro que se lo quito, ¿sabes por qué? Porque a la hora que descubren la conspiración, Miguel Domínguez se pone a cantar y a denunciar a todo el mundo. Sí, por eso parece ser que es cierto. ¿No así, Josefa? Parece ser que es cierto que encierra a su esposa y que su esposa le logra mandar un aviso a Allende de que está descubierta la conspiración. Y a ella sí la van a encerrar en un convento, sí la van a perseguir, pero no, Miguel Domínguez denuncia todo, ese canta todo, hombre. Entonces, pues, mucho eso casi me aparece en la historia. No, bueno, es la corregidora, hay otros, por ejemplo, de todos los que agarran ese día, hay algunos que no. Por ejemplo, el encargado de hacer los machetes y las lanzas del ejército, Epigmenio González, que tiene una estatua muy bonita en Querétaro. Él sí dice, le dicen, oye, ustedes conspirador en contra del rey. Y dice, sí, y estoy haciendo las armas y él sí acepta todo, y eso va a ser pues que lo manden preso a Acapulco, al fuerte de San Diego. Y ahí, cuando Acapulco va a ser tomado por Morelos, lo suben a un barco y lo envían a las Filipinas. Cuando México alcanza la independencia, él dice, pues ya no tienen por qué tenerme preso, pero como España no ha reconocido a México, se queda ahí, logra subirse un barco, llega a España, y finalmente 20 años después regresa a México y llega a tocar la puerta del palacio. Yo soy Epigmenio González, uno de los padres de la patria. Entonces, no, ya estamos completos, le decían. ¿Tú quién eres? ¿No? Estamos completos. Sí, no, ya están completos, ¿no? Entonces, no todos cantan, pero Miguel Domínguez canta. Entonces, cuando eso, cantan es que delata. Sí, delata a todos, delata a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, don Miguel Domínguez, los méritos que hubiera tenido ahí los pierde, ¿no? Me parece. En todo caso, bueno, dice la manera en que expresa oficialmente el gobierno mexicano esta historia, que varios oficiales del regimiento de Dragones de la Reina, ¿no? Dragones de la Reina, entre ellos Ignacio Allende, Ignacio Aldama y Mariano Abasolo, se unirían algún tiempo después a los conspiradores de Querétaro. Sí, estuvieron en la conspiración, y para mí, insisto, el verdadero jefe de la conspiración es Allende. Allende. ¿Sí? El jefe del destacamento de dragones, que está en San Miguel el Grande, su ciudad natal. Allende es un personaje también, ¿no? Siempre digo, era viudo, rico, libre, tenía 40 años, una novia en cada pueblo, los mejores caballos del Bajío. No se le había perdido nada en una revolución. O sea, a él personalmente, ¿no? Cuando la gente cree que toda la lucha es por egoísmo individual, tiene que estudiar a personajes que no tienen nada que ganar y sí todo que perder en un movimiento, y que lo hacen por otras gentes y no por ellos, ¿no? Y es el caso de Allende. El caso de Allende, sin duda. ¿Tocó la campana? Sí, seguramente. Eso sí, casi todos los testimonios dicen que está llamando a misa, y en esta coyuntura muy particular, que es el día de la Virgen de Dolores, el día de la patrona del pueblo. Entonces sí llama a misa, y ya lo que sí hace al parecer es que no mezcla las cosas, ¿no? No da el grito desde el púlpito en su papel de sacerdote, sino en el atrio, ya en otro papel, ¿no? En otro papel, ¿no? Y eso también los testimonios lo dicen, ¿no? El grito es en el atrio de la iglesia, y no en el... ¿Pero le estás adjudicando una deliberada separación de territorios? Sí, ¿Lo crees? Sí, es un tipo muy listo en ese sentido. Cuando vemos, por ejemplo, algo que aleja a esas autoridades de la propia sociedad, en este caso casi podemos adelantar que veremos un año más cómo el balcón presidencial está cada vez más alejado, o la gente cada vez más alejada del balcón presidencial, que es tomada la primera parte por gente que normalmente viene pues en camiones, invitada de otras maneras. Yo estaré festejando y estoy festejando por fuera, por otro lado del gobierno, porque a mí me parece una contradicción total festejar a la patria y festejar a los padres de la patria, Hidalgo, a Morelos, a la corregidora, a Allende, que son realmente los que nos dieron el país que tenemos, malo y bueno, con sus balcones luminosos, con sus sótanos oscuros,
y no estoy dispuesto a festejarlo con alguien que para mí, y lo he escrito, y creo que lo he demostrado, con alguien que para mí es un traidor a esa misma patria. Pedro Salmerón, historiador, gracias por estar aquí esta noche y viva México. Gracias a ti, viva. Gracias a ti por estar y gracias a usted. Buenas noches, pásela bien, buen festejo de la patria.